Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias. Vamos a utilizar el libro de los Hechos en el capítulo 20 como texto base para lo que queremos compartir en el día de hoy. Libro de los Hechos, allá en el capítulo 20, verso 28, que tiene que ver el compromiso con el pueblo de Dios, el compromiso que debemos tener con el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Me gusta esta porción porque el apóstol Pablo, planeando un viaje hacia Jerusalén, el Espíritu del Señor le ha dicho, te van a esperar pruebas en Jerusalén, dificultades, pero él dice, yo tengo que terminar mi carrera y hacer la voluntad del Señor. Cita a los líderes de la iglesia de Éfeso en un pueblo que se llama Mileto. Se reúne con ellos, habla con ellos y algo interesante dice en el capítulo 20, verso 28. Pablo dice así, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La última parte él dice a los líderes apacentar el rebaño en el cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, por sobreveedores, cuidadores, para apacentar la iglesia del Señor. Mira, ¿la iglesia de quién? Del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es interesante que al mirar este texto podemos ver el gran valor que se le asigna a la iglesia, que es el gran valor que tiene la iglesia para nuestro Señor Jesucristo, el cual él ganó ¿con qué? Con su propia sangre. Pedro nos dice que la sangre del Señor Jesucristo es preciosa. Sabemos entonces que la iglesia es un cuerpo en formación y que es considerado a la luz de las Escrituras como la novia de Cristo. Está en formación porque día a día que alguien conoce a Cristo como su Salvador personal es alcanzado. Es un cuerpo en formación, es el cuerpo de Cristo, del cual Jesús es ¿qué? La cabeza. Pero ¿realmente entendemos el valor que tiene la iglesia? ¿Realmente entendemos el valor que tiene la iglesia para el Señor? Y ese mismo valor que tiene para el Señor, ¿lo tenemos nosotros también? ¿Lo consideramos de igual forma? Qué triste ha de ser para el Señor que cuando alguno de sus hijos se levantan en rebeldía en contra de la iglesia, no se dan cuenta que cuando se levantan en contra de la iglesia, en rebeldía, están dañando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Tempranamente el apóstol Pablo en la vida cristiana se dio cuenta que atacar, perseguir a un creyente era perseguir ¿a quién? Al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Creo, mis queridos, que la voluntad específica de Dios para todo creyente en esta tierra es que se afirme y sirva al Señor en una iglesia local. ¿Por qué en una iglesia local? Porque es ahí donde usted debe desarrollar todos los ministerios, las habilidades, los talentos y dones que el Señor le ha dado. A la iglesia, a una iglesia local, a la iglesia, no solamente a la iglesia universal, porque la iglesia universal la compone toda persona que conoce a Cristo como su Salvador personal, pero esa iglesia universal no tiene organización. Pero Dios estableció a la iglesia local. Es por eso que cuando tú lees las páginas del Nuevo Testamento, están dirigidas ¿a quiénes? A iglesias locales. Mencione 3. Éfeso, Esmirna, Filadelfia, se fueron por las iglesias de Apocalipsis, que de Colosas, que de Galacia, que de Corinto, etc. Son iglesias locales y escúcheme bien, el Señor le ha dado a cada iglesia y los que componen esa iglesia propósitos. Propósitos específicos que debemos cumplir.
Usted no cumple el propósito específico solamente viniendo a la iglesia, sentándose, recibiendo el mensaje y siendo parte de la adoración. Es una bendición. Nos gozamos con tu presencia, pero la vida cristiana es más que venir a la iglesia, a los cultos. Como iglesia, yo puedo resumir los propósitos que el Señor les ha dado de la siguiente forma. Y nosotros como iglesia existimos en primer lugar, ¿para qué? Para evangelizar. Tu deber principal en esta tierra es ser testigo. Tal vez usted diga, yo no sé qué hablar acerca de Cristo. Le podemos enseñar. Aprendo un versículo. A mí me enseñaron 5 versículos, 5 puntos y me sacaron a los hospitales y a las calles. Yo estaba con un papelito leyendo, ¿cree usted en Dios? ¿Es usted un pecador? Y así estaba porque no los había memorizado, pero fue la forma de presentar el Evangelio. Todos nosotros estamos capacitados. ¿Recuerdas aquel convertido, aquel milagro que el Señor hace con el Gadareno? ¿Qué le dijo el Señor? Señor, yo quiero ir contigo. ¿Qué le dijo el Señor al Gadareno? Vuélvete a tu casa y cuenta qué cosa. Lo que el Señor... Ahora, ¿no somos testigos cuando no nos damos cuenta de los cambios que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Es por eso que como iglesia existimos para evangelizar a nuestra comunidad. Tal vez hoy tenemos nosotros un enfoque étnico, porque estamos pensando en hispanoparlantes. Pero si nosotros fuésemos una iglesia de habla inglesa, nuestra comunidad es ¿qué? El gran mundo que nos rodea y aún más. Debemos también tener no solamente una visión étnica, sino una visión multicultural. Algunos de mis hijos posiblemente se casen con alguna muchacha o un muchacho de descendencia de otro país, con otro background, con otro trasfondo. Y a veces nosotros perdemos la visión. Por ahora, Dios nos ha permitido tener una evangelización a nuestra comunidad. ¿Para qué hacemos esto? Existimos para evangelizar a nuestra comunidad. ¿Para qué? Para que una vez evangelizados, ellos puedan ser edificados. ¿Cómo los edificamos? A través del servicio, a través de la comunión, a través de la enseñanza bíblica. Evangelizamos, edificamos al pueblo de Dios. No edificamos a los inconversos. A los inconversos, ¿qué hacemos? Los evangelizamos. ¿Y qué es evangelizar? Llevarlos a Cristo. Cuando se convierten, queremos que crezcan en sus vidas espirituales. Es por eso que tenemos cursos y clases de discipulado bíblico con la finalidad de ¿qué? De que tanto en la evangelización, tanto en la edificación podamos ¿qué? Exaltar. Ahora, cada ministerio, cada creyente debe entender que si es un hijo de Dios, existe para evangelizar, para edificar y también para ¿qué? Exaltar. Ese es el propósito. Estoy resumiendo de esta forma lo que nosotros somos. Ahora piense en su vida. ¿Cómo su vida calza en el evangelismo, en el edificar y en el exaltar? No es uno de ellos. ¿Son qué? Todos. Tal vez alguno por sus dones tenga la mayor facilidad de ¿qué? De evangelizar. Tal vez otros por sus dones tienen la mayor capacidad de enseñar, exhortar, edificar. Y alguno de ustedes tiene un instrumento, tiene buena voz y le gusta ¿qué? Cantar. Pero no es uno de ellos. ¿Es qué? Esos son sistemas. Nuestro cuerpo tiene varios sistemas. Sistema circular, sistema nervioso, sistema respiratorio. ¿Qué ocurre si uno de esos sistemas no funciona? ¿Ah? Es lo mismo en el creyente. Si uno de estos propósitos no se están desarrollando, su vida como creyente está ¿qué? De alguna forma no se está desarrollando. De ahí tal vez que toda esa tibieza, que toda esa lucha en su vida espiritual sea porque no está cumpliendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios en su vida, porque esta es la voluntad. Ahora, ¿cómo comienza esto? ¿Asentados o establecidos? ¿Dónde? En una iglesia local. Ahora, ¿cómo evidencio que yo tengo ese compromiso con mi iglesia local? ¿Cómo yo evidencio que tengo ese compromiso? Recuerda que nuestra serie es aspectos prácticos del compromiso. ¿Cómo yo puedo, permíteme los minutos que tengo, mostrarte por lo menos 4 principios, 4 verdades que nos ayudan a evidenciar cuál es mi compromiso con el pueblo del Señor? Creo que el primero de ellos, ¿cuál es? El compromiso de
congregarnos, ¿cómo? Pude haber dicho congregarnos, y pude haber dicho fiel, que era mi primera opción, pero prioritariamente, ¿qué significa? Que yo debo tomar la decisión. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 25? Claramente, ¿qué dice? No dejando de congregar. Cuando el escritor a los hebreos, que no sabemos quién es, escribe esta carta, estos hermanos llevaban como creyente 30 a 35 años, más o menos. Y muchos de ellos producto de la presión social, porque son judíos, son hebreos, de sus vecinos que le dicen, ¿cómo es que has renunciado a tu fe? Estaban lentamente tendiendo a apartarse y ya no estaban tomando con prioridad, con fidelidad, ¿el qué? El congregarse, no dejando de congregarse. Ahora, el congregarnos, el estar acá, lo hacemos para celebrar la presencia del Señor. Amén. Los creyentes de la iglesia del primer siglo, como los primeros creyentes eran judíos, eran hebreos, se reunían el día sábado. ¿Por qué? Era parte de su tradición histórica religiosa, pero también se reunían ¿qué día? De acuerdo al Nuevo Testamento, el primer día de la semana. ¿Qué equivale para nosotros? ¿Y para qué se reunían el primer día de la semana? ¿Por qué se congregaban? Primero, porque ellos recordaban la resurrección del Señor Jesucristo. Segundo, porque celebraban la presencia de Cristo, ya que Jesús les dijo, donde hay que 2 o 3 congregados, reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí estoy. Y el pueblo del Señor comenzó a reunirse porque el Señor les dijo, en un momento todos nos vamos a reunir, queridos. Esta reunión donde cantamos, adoramos al Señor, lo hacemos lindo, sentimos la presencia del Señor, solo es un anticipo de nuestra gran reunión. Dice Pablo en Tesalonicenses, que me gusta este texto, donde dice Pablo que en capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando nos congregamos y cantamos y adoramos al Señor, solamente estamos anticipándonos ¿a qué? ¿Ah? Es como cuando alguien se va a casar y lo citan un día o una semana antes. Y ahí están ensayando la melodía y entran los acompañantes y todo lo que tienen que hacer. Esa reunión, lo que hicieron solamente ¿qué es? Un anticipo del gran evento. Cuando nos reunimos y cantamos, estamos anticipando, pero había creyentes que estaban dejando ¿de qué? De congregarse. ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Ellos, leíamos en nuestra lectura en Hechos capítulo 2, verso 41, que ellos se congregaban teniendo comunión, lo hacían persistentemente en la casa del Señor. Dice que perseveraban ellos. El escritor a los hebreos nos dice 3 razones por las cuales debemos congregarnos. Primero es para considerarnos unos a otros. Es decir, compañerismo, cuidado, prestar atención, completar con cariño, preocupación, mostrar nuestro amor, nuestra atención hacia los demás. Lo hacemos porque tenemos un vínculo en común. ¿Cuál es? Cristo y Jesús. Pero no tenemos esa consideración solo porque somos amigos, porque a veces las amistades se pueden ¿qué? Quebrar, romper. Pero jamás se puede romper ¿qué cosa? El vínculo fraternal que tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué yo me congrego? Porque es un deber y el texto dice considerarnos unos a otros. ¿Cómo considera usted a los demás? ¿Qué hacemos para considerar a otros? Sí. Ahora, en forma práctica, alguien viene, una visita viene, alguien nuevo y usted tiene un asiento y siempre se asienta ahí y no hay más lugar. ¿Qué debe hacer? ¿Ah? Pero parece que algunos compraron el asiento. No es así. No es así.
Ahora, ¿me beneficia porque no me llega el aire o me beneficia porque llega el aire? Cuando usted considera a los demás, ¿está dispuesto a ceder qué? ¿Ah? ¿Qué más hacemos? 3 razones. Considerarnos unos a otros. En segundo lugar, estimularnos, incitarnos, animarnos, motivarnos ¿a qué? A amar y también ¿qué? A las buenas obras. ¿Cómo motivamos a amar? ¿Me amas? Te amo. No, ¿cómo motivamos a amar? ¿Qué es amar? Buscar el bien de la otra persona, buscando el bien, estimularnos al amor y a las buenas obras y finalmente algo que nos gusta mucho, ¿qué? Exhortarnos. Hay quienes les gusta ponerse en pie, ¿para qué? Este exhortar tiene que ver con ponerse al lado de alguien para motivarlo. No solamente exhortamos con nuestras palabras, sino a veces con nuestros abrazos, con nuestra atención. Por eso les decía, termina un culto, termina una semana, acérquese a alguien que no estuvo la semana pasada. Por lo general uno observa, hay quienes termina el culto y se van rapidito, no quieren compartir con nadie. Hay otros que termina el culto y siempre se reúnen con los mismos, salen con los mismos y se mueven con los mismos. Cuando están mucho tiempo los mismos se pelean. ¿O no? ¿Y se producen qué? Conflictos. Lo digo por años de experiencia. Con años de experiencia es difícil. Pero el que quiere ser amigo debe mostrarse también amigo. Pero aquí venimos para, más que ser amigos, tener comunión. Fíjate que nos congregamos para considerarnos, para estimularnos, para exhortarnos. ¿Qué es de beneficio personal? El considerar, el estimular y el exhortar es hacia otros. Es, ¿qué traigo yo para ser de bendición hacia los demás? ¿Qué traigo para ser de bendición al pueblo de Dios? ¿Lo notas? Pero nosotros tenemos la equívoca idea que el venir a la iglesia es para que me ayuden ¿con qué? Porque estoy solo, tengo problemas, necesito que oren, que me ayuden. ¿Y qué me pueden dar? Esa es la mentalidad lamentablemente latina. ¿Qué beneficio voy a tener? Es por eso que cuando invitamos a personas o animamos a los hermanos a que vengan, ellos creen que vienen a hacernos ¿qué? Un favor. No vienen a hacer un favor. No piense así. Usted no va en la clase donde lo atienden, usted viene aquí para considerar, para estimular, y esa es la razón por la cual el pueblo del Señor se reúne para celebrar la presencia del Señor. Dice volviendo al texto a los hebreos, no dejando de congregar. ¿Cómo qué? Algunos tienen por costumbre. ¿Con cuánta facilidad sustituimos nuestro tiempo de congregarnos, faltando delante de Dios a este mandato? Anteponemos otra de las prioridades, que a veces son necesidades, que hay situaciones, yo lo entiendo, pero debemos congregarnos prioritariamente. ¿Qué significa eso? Que por sobre las cosas yo tengo un mandato del Señor. Ahora, ¿cómo quiero yo, cómo quiere usted que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, que Dios le cuide a usted, que cuide a su familia, que cuide el contexto familiar, que lo ayude en sus proyectos, cuando usted ni siquiera en lo que es pequeño puede ser ¿qué? Fiel? No se deje de congregar, ya que si lo hace, el único que va a perder ¿quién es? Es usted. Hay personas que se dejan de congregar. Viene el desánimo. Y para justificar el desánimo, ¿qué hacen? Nos quejamos de los demás. ¿Y eso qué hace al final? Agrava la falta. Porque no tenemos opción. Debemos ¿qué? Congregarnos. Amén. ¿Se imagina que el Señor viniese un día domingo y usted ese domingo no vino a la iglesia? ¿Ah? No pasa nada porque el Señor se va a ir igual. Pero mis queridos, démosle la prioridad porque ¿qué valor tiene la iglesia para el Señor Jesucristo? El pueblo del Señor. Ahora,
No es fácil congregarse con diferentes trasfondos, culturas, idiosincrasias, formas de expresarnos, opiniones. Les he dicho antes que juntar a varios latinoamericanos en un solo lugar es difícil, porque la idiosincrasia es diferente. Y lo que para uno está bien, para otro ¿qué? No lo es. ¿Quién tiene la razón? ¿Me vas a tratar de tú o de vos? ¿Me vas a tutear o me vas a decir usted? ¿Cómo me vas a tratar? Debemos mantener ¿qué? Un equilibrio. Yo sé con todos los sudamericanos, especialmente uruguayos y argentinos, yo los saludo con un beso y le doy, aunque sea un varón, porque es su práctica y vivía algunos años en Argentina y me acostumbré. Y chilenos se saludan con un beso cuando es muy cercana la relación. Hay algunos hermanos chilenos que les doy un beso, entiéndase bien porque sale esto a la luz pública, en la mejilla y eso. Porque es parte de la cultura. Mis hijos nos saludamos así, pero en otros países es difícil. Algunas hermanas fueron enseñadas que al varón nunca se le da un beso. Por eso que usted va a ver algunas hermanas que cuando usted quiere, varón, acercarse, le ponen la mano y la distancia. Tiene que respetar eso. Tampoco puede andar pidiendo un abrazo a las hermanas. Yo creo que no está bien. Si, dependiendo de la cultura y quiénes somos hermanos, pero ya he escuchado muchas historias que es mejor entendernos en este aspecto, ser prudentes y sabios. ¿Lo tiene? Especialmente varones. Ok, cierro el tema porque cuando nos reunimos es para bendecir, es para considerar, para estimular, exhortar, ser nosotros de bendición. En segundo lugar, nos reunimos para celebrar ¿qué cosa? La presencia de Dios. Me encanta el Salmo 122, verso 1. ¿Qué dice? Todos juntos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No sé si tú sabes, hay una selección de salmos, a partir de más o menos del 100 en adelante, se llaman salmos de ascenso o salmos de peregrinaje, que eran salmos que cantaban la nación de Israel cuando marchaban hacia Jerusalén en caravanas. Usted sabe que Dios le dijo a la nación de Israel que por todo varón por lo menos debía presentarse en Jerusalén a adorar 3 veces al año. Y hacían viajes en caravanas. Ya iba una familia, un pueblo en caravana, y cuando veían a otro grupo que se acercaban, hacían lo que se llama en música un intercambio. Un intercambio es cuando un grupo canta, se calla y luego cantan las otras personas. ¿Ves que a veces tenemos unos coros donde cantan los varones y luego cantan las mujeres? Ese es un intercambio. Y en estos salmos de ascenso cantaban, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos, yo me alegré. Y un grupo con otro comenzaban a corear y cantar estos salmos, que es un cántico de invitación. Yo me alegré, yo lo celebro, vengo para tener una fiesta. Dice, yo me alegré con los que me decían, ¿qué cosa? A la casa de Jehová iremos. Ahora, es interesante que Dios le dijo en Éxodo capítulo 21, verso 15 a la nación de Israel, y ninguno se presentará delante de mí, ¿con qué? Con las manos vacías. Ahora, yo sé que es la antigua dispensación de sacrificios, de ofrendas, de diferentes tipos de ofrendas que debíamos presentar. Pero el libro de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 15, dice, así que, creyentes de la actual dispensación, ofrezcamos siempre a Dios. ¿Qué es ofrecer? Para ofrecer tiene que traer. ¿Qué debemos traer? Por medio de Él, de Cristo Jesús, que debemos traer sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. En otras palabras, en primer lugar nosotros debemos congregarnos con prioridad, pero en segundo lugar debemos celebrar la presencia del Señor en medio nuestro. Cuando cantamos, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer? ¿De acuerdo a este texto? Cantar. Yo sé que tal vez
hoy el que cantamos no me sabía la melodía. No hay problema, si usted no sabe los coros nuevos, podemos quemarle un disco y aprenderlos. Pero Dios se goza cuando su pueblo, ¿qué? Le alaba, porque Dios habita, ¿qué? En medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando Dios le cambió, Él quiere que su pueblo le adore, ¿cómo? En espíritu y en verdad. El Salmo 92 dice, dad a Jehová, ¿qué? La gloria debida, ¿a quién? A su nombre. ¿Cómo? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Qué lindo es que cuando usted cante y adore al Señor y lo haga de corazón. No ha sido nuestra práctica levantar los brazos ni aplaudir. No es nuestra práctica, no lo hacemos porque no ha sido históricamente nuestra práctica. Pero tampoco le puedo decir no lo haga porque es malo, es pecado. Pero la adoración no es sentimental, no es cómo yo me siento, es lo que yo debo hacer delante de la presencia del Señor. Lo hago para la gloria del Señor. Y lo hago de corazón, con mi actitud correcta, porque la verdadera adoración, ¿cómo es? En espíritu y es en verdad. En espíritu porque no obedece a formas. En verdad porque tiene que ser, ¿qué? Bíblica. Ahora, no confundir la adoración del Antiguo Testamento con la adoración del Nuevo Testamento. Todos los salmos, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, el folclore de la nación de Israel era para Dios. Y por eso incluía danzas, movimientos y que no eran bailes. No era moverse al ritmo del bajo, no eran ese tipo de baile. Eran coreografías que se presentaban delante de Dios porque su folclore, entienda ese folclore, la música ¿qué? Típica de cada lugar. Ahora, su música típica de su país y la mía no es para Dios. Por lo general, toda la música típica de nuestros países es hacia la sexualidad. El tango, ¿qué es? La cueca, ¿qué es? La cumbia, el baile punta y de nuestras tierras tropicales, ¿qué son? No son para la gloria de Dios. Entonces, no meta conceptos que no son del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que debe ser en espíritu y en verdad, que debe ser con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pero usted debe traer algo al Señor. Fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora, cuidado, porque podemos cantar de labios, pero nuestro corazón estar lejos del Señor. La adoración correcta se cumple cuando hay un hombre y una mujer en obediencia a Dios. Y no solo emocionarme porque quiero cantar. Tercero, se me ha ido el tiempo. Hemos hablado en primer lugar de algunos aspectos prácticos sobre el compromiso del pueblo del Señor, congregándonos prioritariamente, celebrando la presencia del Señor. Tercero, creciendo ¿en qué? En comunión. Me encanta el versículo del libro de los Hechos, dice que los creyentes tomaron una decisión. ¿Cuál fue? Perseverar. ¿Qué significa perseverar? Permanecer fieles, constantes. Los creyentes no perseveran para ser salvos. Perseveran ¿por qué? Porque somos salvos. Usted me dirá, pero Mateo capítulo 24 dice que el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. No tengo tiempo hoy, pero si usted mira el contexto, no tiene nada que ver con los creyentes. Tiene que ver con la nación de Israel en un tiempo de persecución y de asesinato, donde Dios mismo dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría ¿qué? Salvo. Nadie quedaría ¿con qué? Con vida. No tiene que ver con la perseverancia para salvación. Creyentes perseveran porque son salvos. Y aquí encontramos que yo debo perseverar ¿en qué? Dice el texto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y palabra importante, en la comunión. Yo debo aprender a crecer en comunión. Es posible que cada uno de nosotros tenga su propio concepto de comunión. ¿De qué es comunión? Pero en términos sencillos significa participar de común
o tener en común cosas, estar de acuerdo en algunas cosas en común. Ahora, hay quienes nunca crecerán en madurez espiritual por no tener ¿qué? Comunión con otros hermanos. Como el madero que se aparta del fogón, comienza ¿qué? A humear y luego ¿qué? Se apaga. Pero cuando ese leño, esa madera está junto con los otros leños encendidos, ¿qué hay? Que hay calor. Ahora, cuando usted deja de congregarse, ¿qué pierde? Ese calor. Pierde ese entorno. Pierde eso. Pierde una cobertura que hay cuando el pueblo del Señor se reúne. Ahora, mis queridos, ¿por qué debemos tener comunión? Fíjate que si no tenemos comunión no puedo cumplir el mandato de amarnos los unos a los otros, de honrarnos, de aceptarnos, de amonestarnos, de saludarnos. No cumplo. Si no hay comunión, no tengo la oportunidad de soportar a los difíciles. Y es deber de hacerlo, ¿no? Amén. Se ríen algunos que saben que son, como dice el proverbio, hierro con hierro se aguza. Dios los puso ahí para sacar filo a todos los demás. Debemos soportarnos, debemos servirnos, debemos ¿qué? Someternos, debemos ¿qué? Animarnos los unos a los otros y por sobre todo, debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero si yo no aprendo a congregarme con fidelidad, a cuando me congrego, celebrar la presencia del Señor, no me comprometo a crecer en comunión, ¿cómo puedo obedecer esos mandatos que el Señor me ha dicho? A veces decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ahí está. Es clara, Dios no nos ha dejado confusos en este punto. Ahora, si usted no tiene el deseo en su corazón de estar compartiendo en comunión con otros creyentes, es un gran indicio de ¿qué? De que usted está en un peligro espiritual. Porque una de las primeras cosas que se produce en el corazón cuando nosotros nos convertimos es estar con ¿quién? Yo me acuerdo, me convertí a los 15 años de edad. Ya un año después estudiaba a la mañana y trabajaba. Terminaba mi colegio a la mañana, me cambiaba mi ropa y me iba a trabajar. Trabajaba en carpintería en aquel tiempo, esperando que me diera las 7, porque a las 7:30 tenía yo una reunión. Y sabes que caminando desde mi casa hasta donde tenía la reunión, era casi 1 hora y cuarto de camino. Podía, porque trabajaba, pagarme e irme en micro, en bus, pero a la noche ya tenía que regresar. Y a veces no tenía para hacerlo, y lo hacía lunes, miércoles y viernes. Y corría para hacerlo. Ustedes, algunos de ustedes, tenían que tomar 2 microbuses para llegar a la reunión e iban a la mañana y a la tarde. Yo me acuerdo cuando llegué acá a Australia, la escuela dominical era de 8 a 9. Y nos teníamos que ir y regresar a la tarde de 5 a 6 o de 6 a 7 para el culto de adoración. Y lo hacíamos con los niños, con sacrificio, y en invierno y en verano ahí estábamos. ¿Por qué? ¿Qué había? Compromiso. Queríamos estar en comunión. Por eso, si usted no tiene el deseo en su corazón de estar compartiendo en comunión con otros creyentes, ¿qué indica? Que tenemos un problema espiritual, peligro. Y luego el desánimo buscará formas de racionalizarlo y justificarlo, agravando sencillamente la falta. Nosotros sabemos, 1 de Juan 3:14, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. A veces nosotros no nos damos cuenta que niños, jovencitos, también son parte del cuerpo de Cristo. Y a veces nosotros criticamos porque el niño es inquieto o molestoso. Yo ya soy viejo. Yo ya estoy. Debo aprender a tener también con ellos, ¿qué cosa?
¿Mm? Paciencia. Ahora, ¿hay algunos que nos quitan la paciencia? Sí, no solamente niños. Pero yo, como padre, si rechazo a alguien, mis hijos, ¿qué van a hacer? Hacer lo mismo. La primera evidencia, escúchame bien, lo decía el viernes con los hermanos, una de las primeras señales que realmente usted sabe que ha nacido de nuevo es que tiene la capacidad de perdonar. ¿Tiene la capacidad de qué? De perdonar, porque si no perdonamos, no significa... ¿Qué dice Juan? En esto sabemos que hemos pasado, ¿qué? De muerte a vida. Termino solamente mencionando el último punto. ¿Comprometidos con qué? Con el servicio. Me contaba, no sé cuándo fue uno de estos días, me contaba un hermano lo siguiente. No sé si era del Salvador, donde el hermanito lo único que quería hacer era llevarle el acordeón al pastor donde fuera. Si iban a predicar a un lugar, él era el que quería llevarle la acordeón. Su ministerio era ¿qué? Llevarle el acordeón al pastor. No tengo acordeón, pero tengo estos dos equipos, si usted quiere ayudarme a guardarlos, queridos. Es que servir no es estar acá. Servir es en cualquier área que el Señor nos ponga a hacer. A veces el servicio es sencillamente atender a alguien, recibirlo, saludarle. Fíjate que es interesante que tenemos un precepto de servir. El Señor nos dice por qué debemos servir, porque es un mandato. ¿Sabes que es un gran principio? Porque el Señor dice, si damos aún un vasito de agua, tenemos recompensa. Tenga esta oportunidad de invitar a personas. Compartir con ellos es un principio de servir y también tiene un gran premio. Dice Hebreos capítulo 6, verso 10, lo siguiente, que Dios no es injusto ¿para qué? Olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. ¿Sirviendo a quién? A los santos y sirviéndoles aún. Creo que en una iglesia como nosotros hay muchas áreas que necesitamos cubrir y atender. Sea usted un siervo de esta forma, evidenciamos nuestro compromiso ¿con quién? Con mi iglesia. Espero no haber sido duro, y si lo fui, tómelo de parte del Señor, y que cada uno de nosotros veamos dónde necesitamos ¿qué? Mejorar. El primer amor del Señor es la iglesia. Un buen mayordomo tendrá amor por la iglesia. La iglesia debe ser el desafío para involucrar nuestras vidas, y no hay excusas. Un día ¿qué? ¿Daremos qué? Cuenta al Señor. Tenemos a unos hermanos que dijeron, queremos ser parte de la iglesia. ¿Qué usted? Que ya lleva tiempo asistiendo a la iglesia. No es momento ya que diga, yo también quiero ¿qué? Servir. Oportunidades que el Señor nos da para servir. Amén. Que no nos acostumbremos a que venga todo para nosotros. Demos para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque un día vamos a dar cuenta. Amén. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, por tu gracia y por la oportunidad, Señor, que nos das de poder celebrar, Señor, tu presencia en medio nuestro. Te agradezco, Señor, por tu pueblo reunido y, Señor, por las consideraciones que hoy hemos hecho. Te pido, Señor, que si tú hablaste a nuestras vidas y hay cosas que tenemos que corregir, que lo hagamos, Señor, para tu gloria. Te pido, buen Dios, que nos muestres, Señor, tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a esa tierra de rectitud. Honramos tu nombre y pedimos, Señor, tu bendición en esta semana, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.